En esta noche estamos hablando de un tópico muy importante, la justificación por la fe. Pero nuestro sermón se titula algo curioso: la mancha del espagueti. La mancha del espagueti. Aunque me encantaba preparar el espagueti porque era simple y fácil y rápido para comer, siempre me dejaba un dilema o un problema que me manchaba la ropa. No sé por qué, pero a menudo las iglesias siempre preparan espagueti para el sábado en la tarde. Y yo siempre me pongo nervioso porque me gusta vestirme en camisa blanca, pero cuando hay espagueti eso es un problema. Porque me mancho la camisa. La mancha del espagueti, de esa salsa roja. Pero ¿qué es más fuerte que la mancha del espagueti? Yo diría la mancha del pecado. La mancha del pecado. ¿Qué tal la mancha que el pecado ha causado en esta tierra? ¿Qué tal la mancha que ha influenciado en este mundo? El pecado. ¿Será que te has dado cuenta que este mundo está sucio? Que este mundo tiene sus problemas y sus debilidades. ¿Cómo podemos nosotros limpiar a este mundo? ¿Cómo podrá el mundo ser purificado de la mancha del pecado? Algo mucho más peor que la mancha del espagueti. Bueno, en esta noche estaremos hablando de específicamente eso, justificación por la fe. Y les voy a invitar que busquen en su Biblia el libro de Romanos. Romanos, capítulo número 3. Romanos 3. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, explica los fundamentos de la fe cristiana. Esta carta fue enviada a una mezcla de creyentes judíos y gentiles que vivían en Roma y que estaban lidiando con problemas como cualquier iglesia, con diferencias, y ellos estaban intentando de entender el papel de la ley en su nueva vida en Cristo. Estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo número 3, iniciando con el verso 22 en adelante. Romanos 3, 22 en adelante. La palabra de Dios dice así: esta es la justicia de Dios por medio de fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen, pues no hay ¿qué? Diferencia o distinción. Verso 23. Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Verso 24. Siendo ¿qué? Justificados ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como ¿qué? Propiciación, o algunas traducciones dicen expiación, por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios. Y el verso 26 finalmente, con el propósito de que de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en ¿quién? Jesús. Te pregunto en este momento, ¿alguna vez has fracasado? ¿Alguna vez has pecado? Pues la palabra de Dios nos dice esto en el verso 22 y 23. Pues no hay distinción, verso 23, porque algunos pecaron, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Podrá esto ser verdad? ¿Que todos han pecado? Ciertamente no. Los personajes bíblicos más conocidos, ¿qué tal? No sé, David. ¿Será que David pecó? Bueno, les leo 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: he pecado contra el Señor. Pero ¿qué tal Pedro, un discípulo de Cristo Jesús que caminó con él 3 años? Lucas 5:8.
Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No, pues, ¿qué tal Pablo? El escritor de la mayoría del Nuevo Testamento, ciertamente él nunca pecó. Primera de Timoteo 5:11. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el number one, el primero. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede ser? Pero tal vez te estés diciendo a ti mismo en esta noche: no, pero yo soy buena persona. No peco como otros, no como David, no como Pedro, no como Pablo, o mi vecino, o como el hermano que ya no está en la iglesia. Mi mancha no es tan grave. No soy tan culpable. Quizás te dices en esta noche. Pero realmente la Biblia nos hace entender algo muy importante. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable ¿de qué? De todos. Pero el que ofende en un punto se hace culpable de todos. Como la mancha del espagueti. Todos hemos sido afectados. Pues entonces, ¿de dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde vendrá tu alivio, tu oportunidad para ya no tener esa identidad de una persona manchada? Te digo que en el verso 24, Cristo te regala la solución. Cristo te regala la solución. Siendo justificados gratuitamente, verso 24, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cristo te regala la solución, mi hermano querido. ¿Qué significa ser justificado? Esta palabra muy distinta que no se usa muy a menudo en lenguaje cotidiano. ¿Qué significa esto? Bueno, ser justificado significa ser declarado justo e inocente a los ojos de Dios. Como recibir una hoja en blanco. Me hace pensar en Zacarías, en el 3er capítulo de su libro, donde el profeta está en visión y ve a Josué, el sumo sacerdote de Israel, durante el tiempo cuando ya el pueblo iba saliendo de Babilonia. Zacarías estaba en visión, ve a ese sacerdote delante del ángel del Señor, y en Zacarías 3:3-4 la palabra de Dios dice así: que Josué en visión estaba delante del ángel, vestido con vestiduras sucias. Sumo sacerdote en vestiduras sucias. ¿Y qué más? Bueno, entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo: mira, que te he quitado tu iniquidad y te he visto con ropa de gala. Con ropa de gala. ¿Con qué se podría haber ensuciado un sumo sacerdote, un ministro en el santuario terrenal? Bueno, con sangre, quizás con tierra, con polvo, con aceite o con carne. El sacerdote, aunque en sus ropas divinas y ministeriales, aún así él estaba sucio. Aún en su mejor presentación, aún así él no tenía la perfección que Dios esperaba de él. Pero Cristo te regala la solución. Cristo vio al hombre de Dios y le dijo: te voy a quitar eso
y te voy a dar una ropa nueva. Y eso es lo que Jesús hace por ti. Personalmente, ahí está la justificación, que aunque has vivido una vida con ropas sucias, Dios te dice, te las quito y te doy una identidad nueva. Aunque estás lleno de manchas que tú mismo te causaste, yo te las puedo quitar. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo puedo experimentarlo personalmente? ¿Cómo es el proceso técnico de Jesús poder limpiar al ser humano de sus pecados? ¿Cómo funciona? El verso 25 lo dice muy específicamente. Como demostración de su justicia, del proceso, Dios lo ha puesto a él como, ¿cuál fue la palabra? Propiciación o expiación por la fe en su sangre. Pero ¿qué es eso? Otra palabra distinta bíblica. Propiciación, expiación. Bueno, en griego la palabra es hilasterión. Hilasterión. Una palabra que se encuentra en otros pasajes bíblicos. La palabra expiación o propiciación literalmente es un asiento de misericordia. Que Dios ha hecho a Cristo un asiento de misericordia para usted. Esa palabra también se encuentra en Hebreos 9:5. ¿Será que alguien me lo podría leer en este momento? Hebreos 9:5. La misma palabra propiciación se encuentra en ese versículo, Hebreos 9:5, pero la Biblia lo usa de una manera muy, muy diferente. ¿Qué dice? Si alguien me lo podría leer en voz alta. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en particular. Muy bien, propiciación. ¿Qué es? En este contexto, hablando ahora del arca, el elemento propiciatorio fue la tapa, lo que cubría el arca. Que en otros pasajes bíblicos, como lo que hemos leído en Romanos, también se podría decir el asiento de misericordia. Eso es lo que Jesús hace por usted. Que aunque yo he cometido mis errores, Él me da un asiento. Pero realmente es Cristo representándome ahora. Cuando yo me tomo el asiento, estoy diciendo, Cristo, te pertenezco a ti. Pienso en la manera como el niño chiquito se sienta en las rodillas de su papi. Yo cuando era niño siempre quería sentarme en las piernas de mi papi. Cuando estábamos en la iglesia, yo le preguntaba, papi, ¿puedo sentarme ahí? Y papi, por cariñoso, me dejaba sentarme en sus piernas. Qué confianza tenía yo con mi padre. Ahí está nuestro asiento de misericordia que se encuentra en Cristo. Te puedes sentar a su rodilla con confianza, sabiendo que Él te acepta y Él te justifica. Y qué maravilloso que Dios ha sido paciente con nosotros. La palabra de Dios lo dijo de esta forma: como demostración de su justicia, en el verso 25, Romanos 3, Dios lo ha puesto Él como expiación por la fe en su sangre a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. O sea, que el sacrificio de Cristo, su proceso de justificación, incluye no solamente los pecados que sucedieron después de la cruz, sino que los pecados de años antes de su sacrificio en la cruz. Y que Dios estaba siendo misericordioso y paciente con todos los hermanos que habían pecado y que aún no habían visto a Cristo Jesús o conocido de su sacrificio específico en la cruz. Jesús
tuvo un sacrificio para todos. Y Dios fue paciente. Imagínese eso. Dios viendo a los pecados de su pueblo. Y el pueblo trayendo el cordero, los animales al santuario. Pero que solamente eran símbolos. Solamente eran imágenes de lo que algún día vendrá. De la sanación real que algún día iba a venir. Y Dios lo aceptó, el sacrificio de ellos. Los pecados del pasado, Dios fue paciente con ellos y los ha perdonado. Y yo creo que Él es igual con los pecados del presente. Con mis manchas del día de hoy, ¿te sientes agradecido por la paciencia que Dios ha tenido con usted? Me hace pensar en las historias que mi esposa me cuenta de sus estudiantes. Ella me menciona que al principio del día ella le da las tareas muy claramente y específicas a cada alumno en su clase. Por ejemplo, en este momento vamos a darle inicio a las tareas de matemáticas. 5 minutos después hay varios muchachitos ya haciendo su tarea de matemáticas. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ya se ha cerrado el tiempo. Ya mi esposa le pide a los estudiantes su tarea de matemáticas y siempre hay un muchachito que dice: ¿qué estábamos haciendo ahora? ¿Tú querías que yo trabajara en mis tareas de matemáticas? Y mi esposa dice: ay, qué paciencia necesito yo con estos muchachitos. ¿Qué paciencia necesita Dios conmigo, con usted, su muchachito querido? Que Él nos da las instrucciones tan claras y aún así 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos me las paso sin pensar en Él. Qué paciencia Dios ha tenido. Dios ha hecho todo esto por amor a usted, por amor a su creación. Y el verso 26 también nos clarifica que Dios lo ha hecho todo con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Mi hermano y amigo querido, la justicia empieza hoy. La justicia empieza hoy. Esta mañana en la clase de escuela sabática me impactó mucho una frase que uno de los muchachos mencionó. Casi. Usted se recuerda, hermana Kissy, un joven mencionó la frase casi, que a menudo en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, usamos esta frase para explicar nuestra condición espiritual. Casi fui bueno el día de hoy. Casi obedecí la ley de Dios. Casi no perdí mi salvación el día de ayer. Casi me porté bien. Casi hice lo correcto. Mis hermanos, no hay casi con Cristo. Cristo hace un trabajo completo. Cristo cuando te justifica no es más o menos, es completamente. No hay casi con Cristo, es completo. Él hace a la gente justa ahora. No se trata de sentirme emocionalmente justificado o emocionalmente nuevo. Se trata de saber por fe que yo soy nuevo por lo que Él ha hecho por mí. Que usted es nuevo por lo que Él ha hecho personalmente por usted también. Todo es que se acepta por fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Muchos piensan que la fe es simplemente un sentimiento, una emoción. Pero Hebreos 11:1 nos da una definición perfecta de lo que significa tener fe, de lo que es la fe. Hebreos 11:1, si lo podríamos leer juntos en este momento. Es pues la fe la certeza de lo que
que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es certeza, mis hermanos. No es casi, no es más o menos. Es certeza que Dios puede hoy. Que si aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador por fe, usted es creación nueva en Él. Nuestra santificación es un proceso. Todavía cometeremos errores, pero nunca olvides que si has aceptado al sacrificio de Jesús, usted ha sido declarado justificado ahora mismo. Delante de Dios, Él lo ve a usted perfecto, no por lo que usted hace, sino por lo que Él hizo. Y ahí está la justificación por fe. ¿Será que alguna vez has perdido tu fe? Es difícil de creer que hace 6 años yo estuve hospitalizado en un momento muy difícil para mí y para mi familia. Me gustaría colocar esa imagen que siempre es difícil de ver para mí. Pero hace 6 años, ahí estaba su pastor, con una enfermedad que atacó mi sistema nervioso. Me dejó completamente paralizado. Como pueden ver, me entubaron porque ya mis pulmones no tenían fuerza. Me entubaron con otro tubo para darme de comer que entraba por mi estómago directamente. Aún tengo esa cicatriz ahí. Y aunque yo estaba paralizado completamente, antes del parálisis completo, aún yo tenía la habilidad de hablar. Eventualmente perdí esa habilidad también. Pero en los últimos días de yo poder usar mi voz, me acuerdo sintiéndome abandonado. No entendía por qué Dios había permitido algo como tal en mi vida. Ahí yo tenía 20 años y para un muchacho de 20 años se espera que él esté disfrutando de su vida, corriendo, andando con sus amigos. Pero ahí estaba yo. Y mi fe fue atacada. Miraba mis debilidades, como quizás usted mira sus propias debilidades y se pregunta, ¿por qué Dios ha permitido eso en mí? ¿Por qué Dios me ha dejado sufrir? ¿Por qué Dios me ha dejado con esta enfermedad, con esta condición? Me acuerdo que los doctores, después de un proceso, me pusieron medicina para dormir. Honestamente les voy a ser sincero, me gustaba cuando los doctores me ponían a dormir, porque eran finalmente minutos sin experimentar dolor. En una ocasión ellos me pusieron a dormir y me desperté después de unas más o menos cirugía que me hicieron. Me desperté aún en ese cuarto del hospital y alguien entró al cuarto. Nunca he contado esto públicamente. Las únicas personas que han escuchado esta historia son mis padres y mi esposa. Pero alguien entró a mi cuarto de hospital. Abrí mis ojos y no lo podía distinguir a la persona muy bien. Pero él se me acerca y él me dice 2 cosas. Brian, ¿vas a estar bien? Y en ti me complazco. Muy rara la experiencia para mí. La persona se fue. No sé quién decirle quién fue la persona. Pero para mí eso fue un mensaje de Dios. Que aún en mi debilidad, Jesús se interesó en mí. Que aún con mis manchas,
Jesús no me abandonó. Quiero que usted lo sepa también, que por la fe en Jesucristo, toda persona puede gratuitamente recibir el perdón de sus pecados. Y Jesús te quiere recibir en esta noche, como sea que estés. Permítele a Él transformar tu vida. Permítele a Él santificarte. No te esperes. Hoy es el día de la justificación. Pienso en las manchas del espagueti. No se comparan a las manchas del pecado. ¿Será que el pecado te ha dejado un sucio visible y rojo, como lo dejaría esa salsa de tomate? Te digo que la sangre roja de Cristo Jesús es mucho más fuerte. Esa sangre preciosa de Cristo Jesús fue derramada no en vano, sino para darle a la humanidad la esperanza. La esperanza de disfrutar la vida eterna. Yo siempre pensaba que la vida eterna iniciaba cuando Jesús venga en su segunda venida, pero la vida eterna puede iniciar hoy. Si aceptas a Dios hoy, ya tu vida eterna ha iniciado. Ya puedes gozar la vida en esta misma tierra si Jesús está contigo. Hemos hablado de varios productos rojos. Salsa de espagueti, la sangre de Cristo Jesús. Y les menciono un producto más. Desde que llegué a este distrito, me ha impactado mucho la cultura mexicana. Me ha encantado su cultura de ustedes, los que son mexicanos. Particularmente en la iglesia de Monroe, he aprendido a comer algo que el dominicano no tiene en su cocina. Tajín. Eso yo no me lo comía antes. No. Pero ahora, cuando mi esposa me corta una sandía, y le echo una gotita de tajín. Esa es la influencia de mi familia espiritual. Han cambiado la forma en que como. No es pro salud, no se lo recomiendo. La influencia de la familia es poderosa. Pero ¿qué tal la influencia del Espíritu Santo en la vida del ser humano? La influencia del Espíritu Santo sobre tu vida te puede cambiar completamente. Y en esta noche te hago la invitación de aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador personal. ¿Deseas experimentar su poder en su vida esta misma noche? Amén.